que me la regaló justamente mi primo, al que metí en la novela, eh, cuando terminé de escribirla, justamente porque tiene el símbolo de, pues esto, ¿no? De la unión entre los dos lados del Atlántico, y entonces pensé que hoy, que es la última del arte epistolar, me la iba yo a poner para pensar en la Saboya todo el tiempo. Antes de que se me olvide, quiero decirles a los que ya están que no se olviden de que están disponibles, bueno, mi novela, desde luego. Perdón, ni siquiera me he presentado para los que... Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy Gabriela Couturier, soy la autora de Siempre un destierro, y les estaba diciendo que no se olviden de que se pueden pedir en estas épocas de encierro, se pueden pedir los libros a las librerías y se entregan en la casa. Entonces, pues es la mejor manera de pasarnos el encierro, la Semana Santa, estos días de calor, sentados leyendo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Voy a dar un minuto más en lo que nos reunimos unos poquitos más, a los que he acostumbrado con mi puntualidad, y ya empezamos. Espero que tengan algunos de los fragmentos de los que hablamos la semana pasada. Me encantaría leerlos. Hola, tiempo de lectura, qué gusto. Hola, Rubén. Perdón, ya sé que no debemos de tocarnos la cara, pero estoy con la alergia horrible y me pica todo. Hola, Isabel. Muy bien, pues son las 6:05, entonces yo creo que empezamos. Eh, hay, hay un par de cosas que se me quedaron en el tintero de las sesiones anteriores, y una de ellas es, digo, les voy a contar una historia que es muy personal, pero creo que nos puede servir un poco para entender. La vez pasada les decía yo, hola Liliana, la vez pasada les estaba yo diciendo que las cartas muchas veces las podemos usar, y puse tres ejemplos, ¿no? Una carta muy personal a la familia, una carta, un escrito, pues, que se le va a enviar a gente que lo va a leer, con la descripción, ¿no? Muy objetiva, muy puntual de lo que está sucediendo, y puse como ejemplo lo de la pandemia, y la otra sería... Eh, Hola, ¿qué tal? Hola, Andrea. La otra sería una carta estrictamente de negocios, donde se evalúan las condiciones del país o las condiciones del momento. Pero hay una carta más de la que había querido hablar, y la otra vez ya nos envoltamos con otras cosas y ya no lo mencioné. Y es la carta que escribe uno en un momento de exceso de amor, de corazón roto, de desesperación. A mí me pasó, una de las veces que me rompieron el corazón, que envié una carta donde básicamente decía: yo soy un tapete y pues no, volver cuando quieras, yo te espero para el resto de mi vida. Y la mandé. Y afortunadamente se la mandé a un conocido mutuo, que era el que tenía que asegurarse de que la carta llegara al buzón del destinatario. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Y cuando hubieran pasado unos 3 o 4 días y releí el borrador, me di cuenta de que no, tampoco. Ni era yo tapete, ni estaba dispuesta a esperarlo de por vida, ni me había gustado la manera como me había tratado. Y entonces le llamé al que se supone que la debería entregar, y le dije: por favor, nunca vayas a entregar esa carta, ¿no? Entonces es una carta sí escrita, sí enviada, sí con el objetivo de que la leyera, pero que finalmente detuve. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por estar. Eh, y entonces creo que es otro tipo, y creo que si seguimos pensando podemos encontrar muchos otros tipos de cartas.
Liliana dedicaba canciones por radio. Sí, exacto. O sea, son esas cosas, ¿no? Que queremos comunicar que en un momento de mucha pasión, de mucho arrebato, de, como decía, de corazón roto, de desesperanza, las mandamos o las escribimos por lo pronto y después decidimos que siempre no. Entonces es esa carta que se escribió pero que nunca le llegó al destinatario. Yo de mi carta nunca supe qué pasó, nunca supe si al que le llamé para que no la fuera a entregar la leyó, se rió, la entregó, se la leyó a alguien más, la guardó. Ya nunca supe, nunca ni siquiera quise preguntar. Pero bueno, en fin, esa es una categoría catártica, digamos, de todo este negocio epistolar. Hola, Monique. Muy bien, la otra cosa que se me había quedado, de la que quería yo haber hablado las veces anteriores, es ¿por qué hablar? Hola, Iris. ¿Por qué hablar de esta cosa, ¿no? Del arte epistolar en estos momentos, independientemente de todo lo que dijimos la otra vez y de que dijimos que pueden ser útiles como emails y que de todas maneras vale la pena esta capacidad de transmitir, de escribir, de decir, de poner en palabras lo que estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, hacia dónde creemos que vamos, nuestros miedos, en fin, ¿no? Que pueden ser muy íntimas y dedicadas exclusivamente a nosotros, que pueden ser para compartirse, que pueden expresar cualquier cantidad de eso, temores o esperanzas. Hola, papel lector, muchas gracias. Pero también me puse a pensar que si están escribiendo una novela o cuentos, o si están escribiendo algo, independientemente de esta comunicación puramente bilateral, ¿no? Entre el que escribe la carta y el que la lee, en una novela, y había yo quedado de compartirles algunas de las novelas epistolares, una de las ventajas que da... Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por estar. Una de las ventajas que da contar la historia a través de cartas, a ver un segundo, es como en los libros de Lara Jean, es un libro juvenil y todo comienza cuando ella escribió cartas a sus enamorados, pero nunca las mandó. Y cuando se las descubrió su hermana menor, las envió a todas. ¡Qué horror! No conozco las novelas, pero qué pesadilla. ¡Qué buen principio! Muchas gracias por compartirlo. Hola, Fanny. Sí, estaba yo diciendo, justamente, gracias por darme el pie, porque una de las ventajas de contar la historia con cartas, pues este es un principio fabuloso, ¿no? O sea, el enredo que se puede organizar, me puedo imaginar a todos los ex que estén, hola, Pau, a todos los ex que estén recibiendo las cartas años después o quién sabe cuándo, ¿no? Hola, Manuel, gracias por estar. Pero creo que es muy importante que el chiste de esto es que da el punto de vista de cada uno de los personajes. Y hay novelas... Hola, ¿qué tal? Hay novelas que están escritas exclusivamente mediante cartas, ¿no? Y entonces lo que eso da es la posibilidad de que se crucen los puntos de vista, de que se malinterpreten, de que las cartas no lleguen a tiempo, que es algo que le sucede a uno de mis personajes, y esa historia además es real. No voy a decir más porque quiero que me lean. Va de nuevo, siempre un destierro, ojalá lo lean, y ojalá cuando lo lean me comenten si les gustó, y acuérdense que lo pueden pedir ahorita a las librerías, y se los llevan a la casa para entretenerse con una historia del siglo XIX en tiempos de encierro, como si estuviéramos en el invierno de la Saboya y no pudiéramos salir. Pero sí, lo que estaba diciendo es que puede ayudar al autor a insinuar malos entendidos, a hacer esto, ¿no? Que se crucen los puntos de vista, que haya quien no se entera de algo a tiempo, que haya cartas que se roba a alguien, cartas que interceptan, o lo primero que dije, ¿no? Que es justamente narrar la historia desde distintos puntos de vista, y eso al lector se le hace muy natural, porque es justamente como va fluyendo la vida. No es este punto de vista en el que tenemos que tener mucho cuidado al escribir, ¿no? Que si tengo el punto de vista de uno de mis personajes, los demás personajes no lo pueden
él no puede conocer el interior de los demás personajes, él solo puede ver lo que le es evidente a él. Sin embargo, en las cartas, al escribir una novela, hola Víctor, al escribir una novela epistolar, justamente cada quien da su punto de vista y entonces es mucho más natural escribir con ese punto de vista y sin tropezarnos con la posibilidad de infringir, digamos, el punto de vista de los demás, ¿no? A menos desde luego que escoja uno un narrador omnisciente. A mí en lo personal el narrador omnisciente no me gusta mucho y yo por eso siempre adopto uno de los puntos de vista. Y entonces las cartas dan ese punto de vista de la manera más natural. Hola Itzel, muchas gracias. Entonces, sin embargo, ¿no? Ya habiendo dicho esto, cada quien da su punto de vista y eso también puede dar lugar a confusiones, digo, depende del tono de la novela, por supuesto, ¿no? Pero pueden ser momentos muy chuscos, pueden ser enredos o pueden ser verdaderas tragedias, ¿no? Digo, no me acuerdo, en Romeo y Julieta son mensajeros los que no llegan a tiempo, ¿no? Pero pues es lo mismo que cuando mandan una carta y no llega a tiempo. Y en este momento ya es muy difícil imaginárnoslo, pero bueno, en el caso de mi novela, esto sucedió en las últimas 2 décadas del siglo XIX y la primera del XX. Hola, Damaris. En fin, lo que ya decía, ¿no? Usar el recurso de las tardanzas, sobre todo en una novela de época, las tardanzas en la comunicación para causar suspenso, confusiones, en fin, tragedias, lo que ya decía. La otra cosa es, yo lo usé como un recurso, se los comentaba la vez pasada de uno de mis personajes, para... hola, ¿qué tal? Para describir cosas que resultaba muy forzado. Lo intenté con otros de los personajes, pero finalmente me resultaba muy forzado meter las descripciones en la mitad de la acción o de lo que estaba sucediendo. Y dado que los personajes conocían la zona, conocían el momento que estaban viviendo, en fin, no venía el caso que ellos mismos narraran eso, ¿no? Lo que estaban viendo, porque les tenía que ser natural. Y entonces usé como recurso a mi narradora epistolar para contarles el mundo que ella conocía a los que no lo conocían, ¿no? Entonces a los que estaban del otro lado del Atlántico. O sea, lo estaba haciendo como si fuera para los que la leían, pero en realidad pues, es para beneficio del lector, ¿no? Hola, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y la otra es justamente lo que estábamos hablando ahorita cuando empecé a hablar de los recursos, esto de las cartas que encuentra la hermana, ¿no? Lo que de repente aparece. Una carta puede añadir misterio, solo se encuentra la carta, y la carta es un fragmento que uno no sabe qué más pasa. Hola, Julie. O para introducir elementos nuevos. Está uno en la mitad de la narración y de repente alguien se encuentra la carta, ¿no? Y entonces eso puede reacomodar el momento en el que están los personajes o los sentimientos, o es una carta que aclara la situación, es una carta que la confunde más. Es, por ejemplo, lo que me estaban diciendo, ¿no? Una carta pues, que te llega de la nada de una ex hace 15 años y entonces ya no entiendes por qué de repente te la mandó, ¿no? O para retrasar información dentro del tiempo de la narración. Entonces, creo que sí cuando se está narrando una historia que lo admite, las cartas suelen ser un recurso muy valioso que da lugar a mucha creatividad y que puede abrir un paréntesis muy interesante en la narración. Y al respecto, la vez pasada y la vez anterior yo les contaba que la novela Siempre un destierro nació justamente porque yo estaba en la Saboya, estaba visitando a este primo y no tenía idea de que yo estaba trabajando todavía en mi novela anterior. Hola Héctor, gracias por unirte. Y apareció una carta y nos la leyó mi primo y se las voy a leer para que se den una idea con esta carta, bueno, con un fragmento de la carta abro la novela, entonces tampoco les estoy echando nada a perder, pero para que se den una idea del tono, y a mí el tono, la forma como hablaba el pretendiente de la pretendida,
las expresiones, la delicadeza con la que expresaba los sentimientos, a mí ya me hicieron entender que esta era una historia extraordinaria y que podía, en fin, que las cartas iban a ser un recurso interesante. Después me enteré de que podía narrar, habría podido narrar toda la historia con cartas. No lo quise hacer porque había personajes que que escribieron muy, muy poco, y me pareció, ahí sí me pareció tramposo de mí haber querido ponerles palabras en sus... hola Mike, gracias. Haberles querido poner palabras que ellos nunca escribieron, ¿no? Entonces, el todo de la narración es una historia real, ya se los he comentado, pero usé las cartas solo, o sea, solo escribí un personaje epistolar, y es justamente la que era la escritora dentro de la familia, y es a quien se refiere el que escribe la carta que les voy a leer en este momento. Esto se escribió ya de este lado del Atlántico, ya en San Rafael, en julio de 1894. Y les dice: muy queridos monsieur y madame, sin tener el honor de conocerlos personalmente, perdonen la libertad que me he tomado de dirigirles estas líneas. Es con la autorización de madame Franceline, su hija, y con su total consentimiento, así como de su hermano Ernest, que les pido muy respetuosamente la mano de su querida hija, a quien tengo la inefable dicha de gustarle. Su carácter dulce y abierto, su inteligencia y sobre todo su ser tan espiritual, todos esos dones que la naturaleza le ha otorgado, además del encanto de toda su persona, han hecho de ella alguien muy deseado. Toda la juventud de la colonia ha desfilado frente a ella buscando sus favores, y entre todos estos hombres he sido el elegido de su corazón, quizás aquel que menos lo amerita. No les voy a ocultar a ustedes que la posición que puedo ofrecerle no es de las más brillantes. Tampoco se lo he ocultado a ella. Pero haré todo lo que dependa de mí por hacerle la existencia lo más agradable y feliz que sea posible. No es sin una penosa aprehensión que espero su respuesta, la cual, tengo la esperanza, nos será favorable para llevar a bien nuestro proyecto de unión. Reciban de antemano, queridos monsieur y madame, el más cálido agradecimiento, así como los homenajes más respetuosos de aquel que se cree ya su hijo, y les ruego que sean, frente a sus otros hijos, intérpretes de mis mejores sentimientos. ¿Cómo es distinto, ¿no? La manera como escribimos ahora, el tono de las cartas, como decía, la delicadeza con la que se expresan los sentimientos, esta modestia. A mí, de él no sabemos gran cosa en la realidad, pero a mí esta carta, ¿no? que es todo lo que yo conozco de él, me dio la pauta para diseñarlo a él como personaje y para describirlo, para darle ciertos atributos de una sutileza, de una delicadeza, de una elegancia que no habría podido yo intuir si no hubiera leído la carta, ¿no? Sí, Ileana, anímate a leerlo. A ver, acá está otra vez. Se puede pedir por las páginas web de las librerías, y los están entregando a domicilio. Entonces, sí, ojalá lo leas. Me encantaría oír tus comentarios también. Antes el mundo era más romántico. Yo creo que porque se tomaban más tiempo, ¿no? No sé si era más romántico. Probablemente porque no había otra forma de expresar lo que sentían unos por otros, más que escribirlo. Creo que ahora tenemos más recursos también, ¿no? Pero sí, me encanta esta idea, además, ¿no? Del amor romántico, que es muy decimonónico, y donde uno se pone un poco de tapete y no me lo merezco, pero ojalá se pueda, y en fin, ¿no? Entonces, la novela surgió literalmente de esa carta. Esa carta se había perdido y se la encontraron un siglo después. Y entendimos un poco más, ¿no? A partir de ahí empezamos también a anudar algunas de los hilos que se habían ido quedando volando. Y después, bueno, ya les conté la otra vez que construí la novela con base en las cartas de muchos otros de los miembros de la familia.
tanto de antes de llegar a México como ya estando en México y las que enviaron hacia Francia. Hola, ¿qué tal, Carol? Eh, entonces, gracias, Gris. Gris me dice que es una gran historia. Sí, yo me enamoré de las posibilidades que existían en la historia desde el momento en que leí la carta, ¿no? Entonces también los invito, si tienen pues, la posibilidad de rescatar cartas antiguas, ¿por qué no? Es, también nos dice mucho sobre nosotros mismos, ¿no? Entender, hola Araceli, entender de dónde venimos, de dónde, cómo, cómo se fue construyendo la familia, ¿no? Había prometido la vez anterior leerles un par de cartas de la novela, pero antes de hacerlo, también había prometido, y no quiero que me agarren las prisas, comentar algunas novelas epistolares. Confieso que no las he leído todas. La caja negra la leí yo de Amos Oz y sí, es una novela triste de un divorcio donde se van aclarando las cosas. Uno no entiende nada al principio y se van aclarando las cosas, como decía, a manera que en la medida en la que van tejiendo la historia, en la que ellos van recordando lo que les pasó a lo largo de la relación, y es la caja negra de Amos Oz. Sí, las cartas han sido una fuente de inspiración, creo. Yo creo que todavía, ¿no? Me puedo imaginar que ahora deberíamos de poder hacer cosas muy interesantes con incluso reportajes, ¿no? O sea, imaginarnos a alguien que se fue a explorar este una zona desconocida y la manera como fue comunicando sus hallazgos, que da esto, ¿no? Da un poco la pausa de la vida, ¿no? Este patrón de espera que existe, ¿no? De todas maneras, el mundo, por muy rápido que vayan las comunicaciones, el mundo sigue yendo a la velocidad a la que va. Y eso es un poco lo que hace Amos Oz en esta novela, La Caja Negra. Yo se la recomiendo mucho, a mí me gustó mucho haberla leído. Drácula, yo la leí, pues no sé, adolescente, y ya no me acordaba yo, pero... hola Eli, bienvenida. Drácula de Bram Stoker no son solo novelas, y lo recordé ahorita que hice un poco de investigación para platicarles hoy, sino diarios también que fueron escribiendo los personajes, recortes de periódico, en fin. Y eso, los que hayan leído la novela, lo que da al final es una gran incertidumbre, ¿no? ¿Tantos locos o si existió, ¿no? Y eso es también muy padre porque no hay una confirmación. En el momento en que la comunicación es unidireccional, pues nadie nos puede confirmar que lo que nosotros entendemos, digo, mientras no regrese la carta y en fin, ¿no? Hola, gracias por unirse. De Saúl Bellow Herzog. Y lo que él hizo es, no me estoy queriendo poner al nivel de Saúl Bellow, pero lo que él hizo fue usar tanto cartas reales como inventadas. Él también contó con un archivo de cartas. En Frankenstein también, sí, muchas gracias. En efecto. Y eso, ¿no? O sea, las cartas pueden ser un recurso y mientras no esté uno queriendo escribir una historia real, ¿cómo decirlo? Histórica. O sea, mientras no queramos que sea un documento, una monografía, pues entonces no importa si inventamos algunas de ellas, siempre y cuando mantengamos el carácter de cada personaje, ¿no? Las sutilezas que los hacen ser ellos mismos, porque si no, también eso, forzarlos a decir algo que no habrían dicho, también es falso y también lo siente el lector, y eso creo que es de los errores en los que muchas veces caemos en nuestro primer borrador, ¿no? Pensar que podemos hacer que uno de los personajes diga algo que nunca habría dicho y entonces se siente falso y no le transmite al lector lo que le debe de transmitir, que es verosimilitud. Stephen King, yo no lo he leído porque me da miedo, pero Carrie, leí que también usa cartas, periódicos, revistas, reportajes, en fin. El diario de Bridget Jones
no son cartas, son diarios, pero también es lo mismo, no es una comunicación, es una comunicación consigo misma, como son los diarios, y lo que es muy divertido ahí, pues es eso, ¿no? Que va contando lo que le pasa en el día a día y que va, pues la mayoría de las veces desdiciéndose o desaprovechando las oportunidades o echando a perder lo que ya había logrado, en fin. A mí me divirtió mucho. La silla del águila de Carlos Fuentes, yo ya no me acordaba, pero también son cartas. Y en fin, yo creo que está tan bien tejida dentro, o sea, la novela está tan bien construida con las cartas que no, o sea, uno ni se da mucha cuenta, ¿no? De eso, en el momento que la está leyendo, sí, pero después ya no lo acordaba. De Lionel Shriver, que también es una autora, a mí me parece extraordinaria, tenemos que hablar de Kevin, que después hubo una película que es muy impresionante. Y también son ellas son puras cartas que envía la esposa al esposo después del divorcio. Bueno, después de que ya están alejados. En Cloud Atlas hay partes que están narradas como nichos, núcleos, que están narradas a partir de cartas, y eso depende del momento en el que hayan estado escritas. Y eso también lo hace muy interesante como recurso, porque usa otros recursos para otros momentos. O sea, sí saben, ¿no? La historia es una historia de viaje en el tiempo y de muchos rebotes a lo largo del tiempo. Y entonces usa las cartas así, como un recurso en los momentos en los que tiene sentido escribir cartas. Y por último, si no lo han leído, léanlo porque es divertidísimo, aunque ya hayan visto la película El Marciano de Andy Weir. Yo vi la película y después me carcajeaba con la novela. Y no son cartas tampoco, pero sí usa este recurso de escribir, no los mensajes estos que se tardaban varios días en llegar porque pues estaba él en Marte y los estaban viendo en la Tierra, no me acuerdo, creo que 72 horas después. Y además los que le mandan de la Tierra, desde luego, estos que él va construyendo con código ASCII, y también esto nos hace sentir lo que debe de haber sentido el astronauta, que no sabía si los otros estaban recibiendo sus comunicaciones o no. Y entonces no son estrictamente cartas, son emails y son los diarios de él, los diarios del astronauta. Entonces, en fin, pues espero que esto sea un poquito una mini introducción a novelas epistolares. Y entonces, bueno, como había prometido, voy a leer 2 fragmentitos y después espero que me compartan lo que habíamos quedado la otra vez de lo que hayan escrito ustedes. Esta carta, la primera, es bueno, no, les voy a leer la otra después, aunque sea antes en el tiempo. Esta es una carta que es casi real. Esta la tomé en buena parte. Mi primo me pidió que no usara yo, desde luego, los nombres ni algunas de las cosas muy específicas, reales de la familia, porque, pues, una vez más, esto no es una monografía, es una novela, y entonces, si iba yo a inventar en otras cosas, él me dijo, bueno, tampoco tomes los nombres y esas cosas textualmente, y eso fue lo único que cambié. Pero la carta, les voy a leer un par de párrafos, que es una carta real. Y se la escribe mi personaje epistolar a su hermano. Y le dice: me da mucho gusto saber por tu carta que todos están bien y que el primo Charles ya está mejor de su reumatismo. No me puedo imaginar lo que debe ser esa humedad de la que hablas. Hola, Jessica. Y no me explico cómo pueden tener tanto frío en un sitio que siempre me habías descrito como tropical. Respecto a tu pregunta, te digo que prefiero casarme con uno de la Saboya que ya conozcan ustedes. Que conozcan al muchacho y a su familia también. No casarme con cualquier otro. Prefiero esperar. No soy ambiciosa, no busco riquezas, sino a un hombre joven que sea inteligente, que esté sano, que tenga una buena conducta y que sea trabajador. Eso es lo que deseo encontrar. No sabes cómo estoy contenta de develarte mi pensamiento sobre este asunto. Ya ves que soy franca contigo y que no te escondo nada. Solo quisiera que estuvieras aquí para poder hablar en persona de estos temas que me son tan importantes. Te puedo decir que hay 2 jóvenes de la región que tenían intenciones de venir a encontrarse conmigo y después casarse conmigo.
El primero, el hermano de la Françoise de la aldea de Velocier, es muy buen muchacho. Ya éramos amigos cuando íbamos juntos al catecismo y siempre nuestras personalidades se han convenido mutuamente. Me ha escrito que quisiera venir, pero en mis respuestas he mantenido mi discreción, ya que él es demasiado joven y todavía tiene que hacer su servicio. Tiene mi edad. Sus años en el ejército serían demasiado tiempo. En fin, este es el estilo de ella. Esto es lo que ella escribía, eran sus preocupaciones. Era una muchacha joven, pero en esa época se empezaban a preocupar por casarse desde muy chiquitas. Y como les dije, es una carta tomada casi literalmente. Y esta otra carta, tomé fragmentos de ella, pero yo escribí lo que yo tenía que contar para que el lector se enterara de lo que estaba pasando en la historia de ella y en la historia de los otros personajes. Y una vez más es ella a su hermano. Querido Ernest, nosotros estamos todos en buena salud y muy contentos de enterarnos de que ustedes también lo están. Me dio mucho placer recibir tu carta. Ya temía que el sol del trópico te hubiera quemado los dedos y no pudieras escribirme, pero veo que no. Por cierto, esa es una frase que tomé textual de la carta de ella. Ya que te has aclimatado, verás que todo está bien, sobre todo si te casas, que sería lo mejor. Te estoy enviando una fotografía que me saqué durante la primavera cuando bajé a Annecy a ver a nuestras primas con motivo de la Pascua. Decidí que a partir de ahora voy a tener un ramillete de pensamientos en la mano izquierda, la mano del corazón, cada vez que me haga fotografiar, para que sepas que estoy pensándote y que no te olvido. Hace un mes hubo un baile en Ton y usé el vestido que me mandé a hacer cuando tú regresaste del servicio y unas botas nuevas porque las otras ya estaban demasiado chicas para mis pies. Yo creo que me veía muy bien, porque había un muchacho que estaba de permiso, que es el hijo de la vida de Brunier, que tiene la granja donde estaban los cerezos, y bailamos varias piezas juntos. Quería que pasáramos juntos la velada, pero tú sabes que hay quienes son celosos cuando ven que un joven habla con una muchacha, y lograron separarnos durante el resto de la noche. Pero luego, unos días después, de regreso a la granja de su mamá, subió hasta aquí a despedirse. Tuvimos tal vez unos 10 minutos para hablar juntos, solo el tiempo de tomarnos un vasito de vino, y me pidió mi dirección, entre risas, pero yo pensé que me estaba haciendo una broma y no se la di. Y ahora pienso mucho en él, porque si se la hubiera dado estaríamos correspondiendo, y lo cierto es que él es muy buen muchacho y cualquier señorita estaría muy honrada de mantener correspondencia con él. Es una forma también de establecer la personalidad. Uno escoge hablar de lo que le interesa. Y entonces es la personalidad de esta jovencita que está pensando en los bailes y en los muchachos, y el hermano que lee las cartas cuando está en el ejército, cuando está con otro tipo de problemas. En fin, uno se puede imaginar incluso hasta situaciones cómicas de lo mismo, lo que decía yo muy al principio, ¿no? De desencuentros y de momentos distintos también, que es muy fácil incorporar, o que es más creíble si los incorpora uno a manera de carta, sobre todo en una historia así, ¿no? A mí me interesaba mucho también fijarme en la forma como ella se despedía siempre con "soy por la vida tu hermana", "soy para siempre su sobrina que los quiere", "somos para siempre los hermanos", no sé qué, que era un giro muy de la época que se usaba en ese momento para despedirse. En fin, ¿qué escribieron ustedes? Me encantaría ver algo de lo que comentamos la vez pasada. No sé si tienen algo que compartirnos. Sí, tienen un toque triste las cartas de ella, casi todas, porque el hermano está... El personaje, que es el personaje masculino de mi novela, no quisiera decir el personaje central porque son dos mujeres, una de ellas es la hermana, que es ella, la escritora, y la otra es la mujer, y son ellos los que... La historia que narra mi novela es la de una mini migración de 3 que salen de la costa, de los Alpes Saboyardos en Francia, y que llegan a la costa norte de Veracruz, en México.
Y sí, sus cartas tienen este tono triste, nostálgico, de añoranza, porque claro, les escribe pues al hermano que no está, o a los primos a los que no conoce, o necesariamente las tragedias se narraban por carta, ¿no? Las malas noticias se daban por carta. También por carta se daban las buenas noticias. También se contaba que alguien nació, que alguien se casó, en fin. Pero el hecho de tenerlo que estar contando por carta quería decir que los otros no estaban. Y eso creo que ya en sí mismo hace que sea triste la situación. Entonces, sí, a ver, me dicen, un comentario que no sabes si tiene mucho que ver con la literatura. Es una canción que estaba escuchando y me acordé de tus charlas epistolares. A ver, es una canción. A ver, un segundo en lo que acaba de cargarse el siguiente comentario. Sí, creo que es eso, ¿no? Creo que la distancia y la lejanía y el tiempo que pasa imponen esta especie de nostalgia en el momento de escribir las cartas, ¿no? El cantante es un cantante argentino, nos narra las cartas, ¿sí? Sí, se llama Septiembre del 88, de Cacho Castaña. Ah, pues hay que buscarlas, muchísimas gracias. Eh, ok, es de la época en que los militares tomaron el poder en Argentina. Eso, por ejemplo, entre los recursos también narrativos, ¿no? Y lo que hace también, ahorita de lo que estábamos hablando, nostálgicas o tristes o dolorosas a las cartas, eso, ¿no? O sea, las cartas que se tenían que enviar escondidas, cosidas en el forro de la ropa, clandestinamente, hacia afuera, ¿no? Para narrar lo que está sucediendo dentro en un momento de represión o de violencia. Sí, incluso en estos momentos, ¿no? En momentos en los que uno puede imaginarse que haya una razón por la que uno no pueda pasar a través de las redes, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias por recordarnos eso. Es justamente, es por eso que escribe uno también, ¿no? Y porque una vez que le llega a otra persona, esto permanece en dos mentes, por lo menos. O es un documento, también las cartas como un documento de lo que está sucediendo en un momento, ¿no? En un momento así de violencia o en un momento como este de distancia. Ay, perdón, se me está yendo tu comentario, no sé si lo puedo. Ah, sí. Y la canción se la canta a un amigo que está viviendo afuera y le dice que no vuelva, porque la Argentina está muy fea, ¿sí? Pero luego a la mitad se le cae una infusión en la carta y la vuelve a escribir. Ay, qué cosa más bonita. Contar hechos históricos a través de cartas es una de las mejores formas de hacerlo. Sí, se tiene que prestar, creo, la narración. Es decir, no creo que todas las historias puedan, pero, pero sí. O sea, sí es una manera, creo que muy útil y puede ser muy elegante de introducir información en la narración, como decía yo al principio, ¿no? Ah, y la canción termina en que le dice que vuelva, que todo va a estar mejor y que nunca hay que perder la esperanza. Qué cosa más bonita. ¿Nos puedes repetir otra vez, por favor, el, el autor y la canción para que lo repita yo? Se me antojó oírla. Suena que debe de hacerlo uno llorar muchísimo. Ay, muchísimas gracias, muchos saludos a Monterrey. En Monterrey, por cierto, también, ya que estamos saludando, y saludos a Argentina también, mil gracias por estarnos oyendo desde allá. Y les decía yo hace ratito que no se olviden de que pueden pedir los libros, el mío y todos los libros que quieran. Las librerías ahorita están cerradas, pero pero están entregando a casa. A ver, perdón, un paréntesis. La canción se llama Septiembre del 88 de Cacho Castaña. Muchísimas gracias por la referencia. Es un tango. Lo voy a buscar y
Me encantaría saber cómo hacerle para compartirlo, pero no tengo idea, entonces ni siquiera lo voy a intentar, porque seguro me desconecto yo y pierdo la transmisión ahorita, pero muchas gracias. Entonces, la canción es Septiembre del 88 de Cacho Castaña, y es una canción epistolar, entonces, pues ahí está, también canciones, no solo novelas, ¿no? Pero bueno, a ver, habían quedado de mandarme cartas que se hubieran inspirado para escribir. ¿Alguien tiene algo que mandarnos? Si no, mientras, en lo que alguien se anima, no sé si recuerdo, si la vez pasada les había yo leído, creo que sí les había yo leído la primera página de la novela. Sí lo hice, alguien me lo puede recordar, perdón por el despiste, pero ya no me acuerdo porque sé que leí un par de fragmentos, pero ya no recuerdo si había yo leído la primera parte. En fin, si ya lo hice, por favor recuérdenmelo y le paro. Pero si no, bueno, en lo que alguien se anima a mandarnos una de sus cartas, les voy a leer el mero principio de la novela que justamente se refiere a la carta, al momento en el que encontramos la carta. La carta era de amor y llevaba más de un siglo oculta en el granero. Esa carta, que no iba dirigida a la mujer deseada, atravesó el Atlántico desde Veracruz, llegó a Francia a tiempo y cumplió su cometido. El pretendiente rogaba el consentimiento de los padres de su amada para casarse con ella, a pesar de que nunca lo hubieran visto y tuvieran pocas esperanzas de conocerlo. Luego pasó el tiempo, vinieron las cosechas, llegaron las desgracias y las migraciones, y la carta se quedó olvidada bajo el polvo y los escombros. Cuando apareció, estaba algo roída por las ratas, pero seguía siendo tan elocuente como lo había sido en el momento en que Maurice pidió la mano de Franceline. A Franceline, decía él, tengo la inefable dicha de gustarle, y aseguraba haber sido resultado el elegido de su corazón, a pesar de ser quizá aquel que menos lo amerita. El granero que protegió la carta era el de la casa de Jean-Antoine, en la Alta Saboya francesa, que durante el siglo XIX albergó a mis antepasados y que perdió a mi tatarabuelo Simón Claude ante los acreedores de un préstamo impagable y una promesa descuidada. Fue esa la carta que abandonaron los viejos para refugiarse más arriba, en el flanco de la misma montaña, y de la que salieron los dos hermanos que se habrían de instalar para siempre en las costas de Veracruz. Ese granero era, como todos los de la región, una edificación baja y sólida, situada a algunos pasos de la casa principal y construida para resistir los deslaves, los fuegos y las inundaciones comunes en la zona. Además de los granos, protegía la ropa de domingo, los documentos y todo lo que la familia consideraba de valor. En ese nido, la carta había resistido el tiempo y los cambios como un mensajero hechizado esperando su liberación. Ileana me dice que no tiene una carta a la mano, pero tiene un primo con quien solía escribirse cartas, debido a que él estaba encarcelado en otro país, aunque tardaban meses en llegar. Sí, es que justamente eso es lo que pasa, ¿no? Y luego meses en él leer tu respuesta. Sí, claro. Y por el otro lado, la alegría de poderse comunicar, aunque sea a través de cartas, desde luego. Desde luego, sí, siguen siendo instrumentos de comunicación, independientemente de que tengamos cosas más eficientes, ¿no? No dejan de ser un instrumento precioso de comunicación. Me quedan 4 minutos, estoy viendo. Voy a terminar de leer nada más el último párrafo de la primera sección de la novela. Y pues creo que con esto terminamos. Voy a seguir leyendo, creo que dentro de 8 días tengo otra lectura de la novela y espero que nos acompañen, pero por lo pronto voy a terminar de leer esto para despedirnos sin que nos corte el Instagram. Cuando la carta salió a la luz, ya pocos en la familia recordábamos la desafortunada historia de amor de Franceline y Maurice. Se sabía que Franceline había emigrado a México, todavía adolescente, siguiendo a su hermano Ernest, cuando entendieron que ya no tendrían futuro en esas montañas. Sabíamos también que ninguno volvió a la Saboya y que los descendientes en México, 2 generaciones después,
éramos mucho más numerosos y considerablemente más prósperos que los que se quedaron en Francia. Pero había sido tanto el tiempo y tanta la lejanía que la poca correspondencia que cruzó el océano durante esas décadas no hizo más que profundizar la distancia y la separación. Araceli nos cuenta que siendo adolescente participó en un grupo de Pen Friends. Tenía amigos en Turquía, Alemania. Sí, yo también, me acuerdo. No siempre contestaban, a veces mandaban postales nada más y era muy frustrante. Muchas gracias, Ileana, te esperamos. No sé cómo hacerle para estar en el live video. A ver, le voy a picar aquí a ver si... Perdón. No, creo que no pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué pena que no se animaron a mandarme más cosas que hubieran escrito, pero muchísimas gracias por estar. Porque así me oí yo toda la hora, pero no los oía a ustedes tanto. Mil gracias por el tango, mil gracias por compartirnos la historia de las cartas en la cárcel. Muchísimas gracias a todos por estar y los esperamos dentro de 8 días, el martes 14, a esta misma hora, aquí por el canal de Océano México en vivo, para leer más de Siempre un Destierro. Y les recuerdo, esta la pueden pedir a cualquiera de las librerías para que se la entreguen en su casa. Hay que apoyar también a las librerías que están cerradas en estos tiempos difíciles. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto, nos vemos la semana que entra. Sigan escribiendo. Me encantará leerlos la semana que entra, aunque estemos leyendo de la novela, de todas maneras, me encantará leerlos. Mil gracias.